El nahual chupasangre. Antes se decía que los nahuales, al caer la noche, también chupaban a los bebés como las brujas. Y estaban en lo cierto. Esto no era solo prácticas o creencias con las brujas, ya que los nahuales solían convertirse a placer en diferentes seres para succionar hasta la última gota de sangre de sus víctimas. Aquí en mi pueblo, los abuelos siempre nos contaban esas historias que eran reales, y más porque les mencionaré que yo tuve una terrible experiencia con un ser demoníaco de estos. La historia comienza a principios del año 1991. Para ese entonces, ya había nacido mi hija mayor y vivíamos en unos cuartitos techados con láminas, muy humilde, donde se escuchaban diversos ruidos que creía eran provocados por el viento, sin saber que ya éramos visitados por estos seres demoníacos. Noche a noche, los extraños ruidos no cesaban, y en ocasiones hasta se sentía como si una persona estuviera arrastrándose en el techo, ya que del enorme peso estuvo a punto de colapsar las láminas. Pero lo peor estaba a punto de comenzar. Primero, eran esporádicas las visitas de aves, perros y en ocasiones los vecinos llegaron a asegurar que un enorme felino estaba rondando la casa y que posiblemente este fuera un jaguar. Solo que estas extrañas bestias se fueron haciendo muy frecuentes. Por nuestra extrema pobreza, mi marido doblaba turnos y trabajaba casi sin parar. Era ese el principal motivo por el cual casi nunca estaba en casa. Y si estaba, el extremo cansancio lo dominaba, y por eso no escuchaba los inquietantes ruidos. Mi bebé estaba siempre inquieta y tenía el mal del susto. No sabía qué hacer para limpiarla y despojarla de este problema, pero entre pláticas con mi familia, mis padres y abuelos me advirtieron que tuviera mucho cuidado, ya que sin duda se trataba de un famoso nahual, por así decirlo. De esto pasaron algunos días, pero cierta ocasión, ya estando un poco oscuro, una noche escuchamos que llegó algo. Clarito escuché cómo clavaba sus afiladas garras en el techo. Como pude y con temor, salí corriendo para maldecirlo y decirle groserías, ya que los ancianos comentaban que si uno era más fuerte de carácter, estos seres no podían dominarte, y de igual forma se les dificultaba quitarte a tu bebé. Le comencé a decir groserías a esa cosa que estaba parada en mi techo. El sudor recorría mi frente y entraba por mis ojos irritados. Esto provocaba que no lograra verlo a la perfección, aún con luz de luna llena. Por más que volteé para todas partes, fue inútil, ya que ese ser en segundos se ocultaba dentro de los árboles. A pesar del gran alboroto de los perros, no vi nada por ningún lado. Temblando de pies a cabeza, me regresé como pude al interior de la casa, esperando con ansias el regreso de mi esposo para sentirme más protegida. Pero lamentablemente, esa noche mi esposo doblaría turno. Un poco más tarde, como a eso de las 2 de la madrugada, escuché claramente cómo rodaban piedritas en los canales de las láminas. Después, clarito, escuché cómo una pesadez me dominaba. Mi bebé estaba en mis brazos y estuve a nada de quedar profundamente dormida. Pero como yo seguía despierta, de inmediato me paré a regar sal, a colocar un espejo, a colgar ajos y un sinfín de objetos que supuestamente para bloquear a las brujas. Volví a lanzar maldiciones y enseguida se escuchó un extraño ruido como si un perro se estuviera vomitando en el patio. Minutos después, se soltó un nauseabundo y asqueroso olor, tan horrible como a huevo podrido. Por más que le contaba de esos extraños sucesos a mi esposo, para él era más importante el trabajo y no me prestaba atención. Solo que nadie sabía lo que estaba por venir. Otra noche ya tenía preparado un plan para este ser. Solamente era cuestión de esperar y que éste llegara a la misma hora como cada noche. No me equivoqué.
Inmediatamente lo escuché llegar. Como pude, me armé de valor. Salí de inmediato con una pistola calibre 22 que me había comprado mi esposo para cuidarnos por si alguien intentaba robar. La luz de la luna alumbraba su silueta, y era algo que no sabría describir. Este ser se balanceaba por los árboles. Mi bebé sentía su presencia, pues no paraba de llorar. Fue la primera vez que se me paró casi de frente, y alcancé a ver cómo era. Era del tamaño de un ser humano, como de 1,5 metros de estatura, de unos 50 kilos de peso, el cual estaba semidesnudo, pero con una extraña piel llena de pelos parecido a un perro salvaje. Tenía la mitad del cuerpo con rasgos humanos y la otra como si fuera de animal. En ese instante, al ser descubierto, quiso ocultarse en la parte más oscura del patio, pero le fue imposible, ya que se rumora que si estos seres huelen tu miedo, estás perdida, y sin duda son capaces de atacar. Como no me pudo dominar y le era imposible que yo me descuidara, este ser cayó en total desesperación, y furioso, saltó por la barda para ocultarse entre los árboles. La verdad, estaba muerta de miedo, pero por mi bebé era capaz de dar hasta la vida, así que quería alejar para siempre a ese maldito nahual. Así que una vez más me armé de valor y lo fui siguiendo. Al estar cerca de donde se ocultó, me asomé con cuidado para ver dónde estaba escondido o si ya se había largado. Pero este ser aún estaba ahí en lo más oscuro del patio. Me acerqué con cuidado y de reojo miré que algo se movía sigilosamente entre unas plantas. Esa parte estaba muy oscura, pero logré ver la silueta de una semipersona. Estaba en posición de 4 patas como lo hacen los animales, y permanecía agachado a unos 4 metros de distancia de mí. Al descubrir sus intenciones, una vez más, me armé de valor con un machete en mi mano izquierda y el arma en la derecha, y comencé a gritarle que no le tenía miedo, que por mi hija daría hasta la vida. También le dije que ya sabía cómo bloquearlo y estaba preparada para todo. Les juro por Dios que esto que sigue es verdad. En ese instante sentía que me moría del miedo, pero el amor por mi bebé me daba coraje para enfrentar a ese ser. Me encomendé a Dios. Yo jamás en mi vida había utilizado un arma, ni siquiera sabía cómo funcionaba, pero lamentablemente, el primer jalón que hice al tenerlo enfrente, el arma no detonó. Solo se escuchó un clic entre un intento y otro. Sentía que me moría, ya que esta bestia se incorporó lentamente y de a poquito enderezó su posición. Esa persona o animal, al notar que mi arma no detonó la bala, levantó su cabeza y se comenzó a reír. Yo no le pude tomar forma a su cara, ya que era más de animal que humana. Para esto, mi esposo estaba llegando del trabajo y me vio apuntando el arma a una silueta en la oscuridad. Ahí fue que le grité que fuera por su otra arma que estaba escondida bajo la cama. No recuerdo qué horas eran. Entre los gritos de mi esposo y llantos del bebé, perdí la noción del tiempo. Y fue ahí donde este ser aprovechó y como pudo, se echó a correr de una forma muy extraña, ya que iba a gatas o como corre un chimpancé. No sé en dónde se escondió, pero mi marido detonó los 15 tiros del cargador y se pudo escuchar cómo 3 impactos dieron en el blanco. En ese instante, escuchamos un quejido al mismo tiempo que esta criatura rodó por los suelos. Pero ahora, esta cosa era una persona. Fue durante ese momento de confusión que mi esposo me creyó todo lo que le conté. Él tomó la situación bajo control. Yo corrí para abrazar a mi bebé que no paraba de llorar ante tal alboroto de los balazos. Los vecinos, que eran muy pocos y vivían a unos 300 metros, salieron para apoyarnos y al enterarse de que un nahual rondaba las casas, de inmediato dieron voz de alarma con la demás gente. Comenzamos a seguir a este animal por la sangre que dejaba en el suelo.
y los perros de un vecino se fueron encima de esta cosa donde se había ocultado. Los perros se fueron al corral de don Carmelo, donde había estado esta cosa. Ahí, esta cosa estaba agonizando. Para ese entonces, había árboles muy grandes y mucha hierba, y fue que ya no pudo llegar a ellos para ocultarse esa noche, porque sin duda, de ser así, lo hubiéramos perdido. Faltaba poco para el amanecer en esta parte de Ixtlahuaca en Estado de México, y cuando los rayos del sol alumbraron ese pueblo, dejaron ver el inerte cuerpo de uno de los vecinos del rancho. Este estaba muerto por 2 impactos de bala en su cabeza. Después de esto, se decidió no hablar del tema y que esto no saliera del pueblo, ya que nadie creería que había muerto un nahual en esa noche. Gracias a Dios, nunca más volvimos a escuchar nada de algún otro ser como este. Gracias por escucharme.